Y el Señor me ponía, hermanos, compartir con ustedes. Voy a tocar 3 puntos que son trascendentales para el remanente fiel. 3 puntos que son de gran vitalidad para el pueblo de Dios. Y yo le pedí al Señor, hermanos, que me diera, ¿verdad?, el discernimiento, que nos ayude a ser como la tribu de Isaacar, que eran entendidos en los tiempos, y que el Señor nos diera una palabra. Y Él puso el compartir estos 3 puntos. Estaré hablando del primer punto, hermanos, sobre la fidelidad e intercesores. Eso, hermanos, donde toquemos el punto, estaremos hablando de la seriedad que es esto, que no podemos ignorar que estamos en una guerra espiritual. Siguiente punto que estaré tocando con ustedes, el segundo, será sobre el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, y en ello vamos a ver, hermanos, la importancia de permanecer en Él. Y por último, sobre cómo aprovechar el tiempo. Aprovechar bien el tiempo, sobre el no malgastar el tiempo. Amén. Los versículos que a continuación, hermanos, aquellos que toman nota y aman la lectura de la palabra, aquellos que aprecian el estudio y la enseñanza. Deuteronomio 25, del 17 al 19. Génesis 36, 12. Génesis 36, 12, repito. Primera a los Corintios 16, 22. Gálatas 1, del 8 al 9. Repito, Gálatas 1, del 8 al 9. Primera de Samuel 27, 8. Primer libro de Samuel 30, del 1 al 19. Y por último, Éxodo 17, del 8 al 16. No se asuste, hermanos, no vamos a leer todo eso, pero hay en la pantalla, gloria a Dios por la vida de los hermanos. Es un trabajo grande, hermanos, una labor que no es fácil. Ahí usted va a tener la bendición. Aquellos que no alcanzaron, ahí está en la pantalla. La razón de la cual, hermanos, al principio les doy estos versículos de introducción es sobre lo que estaré hablando. Es muy importante que todo lo que analicemos sea conforme a la palabra de Dios. Todo lo que vamos a estar hablando, hermanos, está demostrado y comprobado con las Sagradas Escrituras. Quiero hablarles de esto, que yo voy a relatar, a definir y a explicar lo mejor que yo pueda. Usted preste la máxima atención. Algunos por primera vez van a escuchar de esto. Los que estudian, los que aman la palabra, se le va a ser familiar, pero hay algo nuevo también de parte de Dios para cada uno de nosotros. La palabra es para los jóvenes, hermanos. Tenemos jóvenes aquí, gloria a Dios. Es para el joven, las jovencitas, es para los adultos, es para hombres y para mujeres. Así que esta palabra es para todas las edades. Quiero, hermanos, a comenzar explicando de lo que nos habla y nos enseña la palabra de Dios, la Biblia. Y todo lo que voy a relatarle está escrito en estos pasajes que ya les di. En el libro de Génesis, por ejemplo, la Biblia nos habla de un hombre que se levantó, y es el primer hombre, el primer mortal o el primer ser humano que se registra en la Biblia, que se le hace llamar, o se le llama poderoso. Es el primer poderoso en la tierra, así dice la Biblia. Su nombre era Nimrod. Este hombre levantó ciudades que fueron tan poderosas, hermanos, que nunca estas ciudades pudieron ser destruidas. De él, de los hijos de sus hijos, de toda su genealogía, de toda su descendencia, de él, hermanos, salieron, o más bien él levantó a los asirios. De Nimrod, de este personaje en la Biblia, que se hizo llamar el primer poderoso. Escuche esto, hermanos. Eso dice la versión Reina Valera 1960. El primer hombre que se le llama, o se hizo llamar, el poderoso.
Las versiones más antiguas, por ejemplo la versión cantera del año 300, versiones más antiguas como la Biblia Jerusalén, hablan de que este es el primer hombre que se hizo llamar a sí mismo Dios en la tierra, Nimrod. Y de él salieron los asirios, él levantó a los asirios, pero también de él salieron los filisteos. Los filisteos hicieron demasiado daño al pueblo de Israel. Y la Biblia nos enseña que de un nieto de Esaú, eso está en Génesis 36:12, nació alguien. Escuche esto, hermanos, porque esto va con el tema. Y esto es algo que si la iglesia escucha, se va a dar cuenta el por qué tanta tragedia, el por qué tanto ataque, el por qué tanta pereza, el por qué tanta desgracia, el por qué tanta ruina, el por qué tantas cosas, hermanos. Vamos a entenderlo con la palabra. La palabra del Señor dice que de un nieto de Esaú nació alguien cuyo significado quiere decir maldito de Dios. Era nieto, hermanos, de Esaú. La Biblia nos habla de que ese nieto, por nombre o el significado que era maldito de Dios, es Amalek. La Biblia dice que cuando el pueblo de Israel salió de Egipto e iba a entrar a la tierra prometida, dice que Amalek lo atacó por la espalda. Ese pueblo de Dios que iba a recibir la promesa de Dios, que iba a entrar a una tierra prometida, que iba a entrar a nuevo nivel, a nuevas dimensiones. En el ámbito espiritual, hermanos, significa mucho. Quiere decir que es altamente traicionero. Cuando el pueblo estaba a punto de recibir una bendición, y cuando el pueblo estaba cansado, abrumado, débil, hermanos, es ahí donde entró Amalek. Y la palabra del Señor nos dice que Amalek se levantó contra el trono de Dios. Escuche esto. Amalek se levantó contra el trono de Dios. El mismo verbo que habla la Biblia de que se levantó en esa cita que les di contra el trono de Dios, es el mismo verbo que está registrado en Isaías 14 y en Ezequiel 28, donde nos habla de un ser o de un querubín precioso que en un tiempo fue el sello de la perfección, que era acabado en hermosura y era un ser inteligente, que el día que él fue creado, dice la palabra que hubo música en el cielo, que las mejores vestimentas fueron para él, hermanos, de las mejores piedras preciosas conocidas y las que aún no conocemos en la tierra, él fue vestido. Traía un prismas, hermanos, un vislumbre que era demasiada luz, demasiada gloria. Y la Biblia dice que ese ser un día quiso tener un trono junto a las estrellas de Dios. Y cuando la Biblia habla de estrellas en esos pasajes de Ezequiel 28 e Isaías 14, no está hablando de los astros, no está hablando de planetas, está hablando de seres celestiales, está hablando de seres poderosos que habitaban ya en dimensiones maravillosas como es el cielo. Entonces la palabra del Señor nos dice que Amalek se levantó contra el trono de Dios. Y qué precioso es cuando hay hombres de Dios. Moisés se da cuenta, hermanos, de que ellos lo siguen, hacen guerra. Y la palabra del Señor nos dice que ellos iban a entrar a un combate terrible. Moisés, por el Espíritu de Dios, él percibió algo y se dio cuenta de algo. Él captó algo muy poderoso, que la batalla que iba a tener el pueblo de Israel se iba a pelear a nivel de tierra, pero que también se iba a pelear a nivel de aire.
Porque la Biblia dice, hermanos, que Dios tendría guerra con Amalek de generación en generación, todo el tiempo. Moisés, hermanos, se dio cuenta de que la batalla que estaban a punto de tener el pueblo de Dios no iba a ser una batalla cualquiera. Él se da cuenta y llama a un hombre que iba siempre al frente y era sumamente de grande confianza para él. Un guerrero, hermanos, que era muy destacado en el campo de batalla. Su nombre es Josué. Josué era un guerrero, hermanos, terrible, así dice la Biblia. Era un guerrero valiente, que él se desempeñaba, hermanos, verdad, que él era sanguinario con sus enemigos. Él no le tenía miedo a nada ni a nadie. Pero Moisés le dice: mira, Josué, vamos a hacer lo siguiente. Hoy no vamos a tener una batalla. La batalla la vamos a tener mañana. La vamos a tener el día de mañana. Porque la batalla que vamos a tener no es una batalla normal. Hay que prepararnos. Yo subiré al monte. Escuche esto, porque aquí es donde entran los pastores, liderazgo, los hombres, los oradores, los intercedores. Todo hombre y mujer, hermanos, entra en esa dimensión. Él capta lo siguiente y dice: el día de mañana vamos a pelear, no contra cualquier tribu, no contra cualquier ejército. Él sabía que era en la tierra, pero también era a nivel de aire. Dice: yo voy a subir a la montaña, pero no voy a subir solo. El Señor va conmigo, pero me llevaré la vara. Esa vara, hermanos, que Dios había tomado y la hizo suya. Qué lindo saber un Dios, hermanos, que Él toma algo que tú ya tienes y Él lo usa. Y cuando Dios toca algo, siempre, hermanos, es ya de Dios, ya no es tuyo. Esa misma vara que yo tuve, dijo Moisés, cuando estaba en el Horeb, y yo miré cómo se convirtió en serpiente, esa misma vara la llevaré a la montaña. Esa vara que fue conmigo y cuando toqué las aguas del río Nilo se convirtieron en sangre, esa misma vara la voy a llevar. La vara es símbolo de autoridad. Dios le ha dado autoridad a los hombres de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, a los hombres que dependen de Él. Esa misma vara yo la voy a llevar. Esa vara que cuando llegamos frente al mar Rojo, yo la extendí frente al mar y el mar se abrió. Pero no voy a ir solamente con la vara, voy a tomar dos hombres. Escuche esto, varones, hombres. Voy a tomar dos hombres e irán conmigo. Y la palabra del Señor dice que Él toma dos hombres, sube a la montaña. Y eso es maravilloso, hermanos, porque las guerras están allá afuera, no adentro de la iglesia. Él tomó a un hombre que por nombre llevaba Aarón, o uno se llamaba Aarón, el otro Hur, quienes fueron los que iban a ir con él a acompañarle. Curiosamente, y más bien, hermanos, definido, porque en Dios no hay casualidad, sino diosidencias. O sea que hay un propósito para todo. Cuando decimos curiosamente es que uno de los nombres, si usted va al latín no va a encontrar el significado, pero si va a los originales, los nombres de Aarón y Hur traducidos para nuestro castellano, uno significa intercedor o intercesor. Escuche, intercesor, y el otro significa fiel. Buscaban hombres, hermanos, fieles. Yo no sé cuántos hombres fieles hay aquí. Yo no sé cuántos hombres fieles hay aquí. No sé cuántos intercedores hay aquí. Que es lindo es saber, hermanos, que hay un hombre de Dios quien va y él está intercediendo. Pero qué lindo es también contar con hombres que apoyan a los líderes, hermanos. Porque la Biblia dice que Josué se desempeñó afuera, allá en el valle, en la parte baja. Y en esa guerra, hermanos, la palabra del Señor dice que duró mucho tiempo, todo el día. Vino el atardecer y la guerra era terrible, mucha sangre, demasiada muerte.
Y la Biblia dice que cuando el siervo de Dios estaba allá en el monte, él fue a orar. Pero llegó el momento que sus manos, hermanos, él levantó esa vara y él estaba orando, claro, por la tierra, pero a nivel de aire. Está hablando de guerra espiritual. Y cuando el hombre se cansaba, el hombre de Dios, dice la Biblia que ahí estaba Aarón y Hur y levantaban las manos. Cuando las manos del hombre de Dios, hermanos, se bajaban, el pueblo perdía. Y cuando él levantaba las manos, el pueblo vencía. Acomodaron una piedra, hermanos, para sentar al hombre de Dios, cuya tipología o significado tiene que ver con la piedra angular que es Jesucristo. Y la palabra del Señor nos dice, hermanos, que Amalek fue hecho pedazos, fue destruido, hermanos, por Josué y claro, por el hombre de Dios. Pero Dios, en las escrituras que ustedes ya tomaron nota, dijo que se agravaría ese día, que sería un día que estaría, hermanos, en memoria siempre del pueblo de Dios, porque fue atacado por los amalecitas o por el espíritu. Ellos no fueron a pelear solamente con el nieto de Esaú, con la descendencia del árbol genealógico de Caín. Ellos estaban, hermanos, teniendo una batalla que la Biblia dice en Efesios 6:12: no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Son arquitectos, son maestros, seres inteligentes. Y la lucha no es contra ser humano. Moisés percibió eso. Por eso, hermanos, si usted dice, bueno, si Josué destruyó a Amalek o a los amalecitas, ¿cómo Dios dijo que de generación en generación y hasta que fuera el fin del mundo, hermanos, Dios iba a tener guerra contra Amalek? Es porque eso tiene que ver con algo a nivel de aire, que acabamos de leer, como Pablo dijo, que están esos espíritus de maldad en las regiones celestes. Se habló por mucho tiempo sobre el espíritu de Absalón, un espíritu traicionero, alguien que te ataca, que te traiciona. Pero se ignoró por mucho tiempo el espíritu de Amalek, que ataca y es altamente traicionero, que te apuñala por la espalda, que te va rondando en tu caminar, en el desierto que tú vas, en la trayectoria que tú vas y en el preciso instante, cómo opera el espíritu de Amalek. Cuando, hermano, estás a punto de recibir una bendición, es cuando ataca ese espíritu. O sea, cuando usted está a punto de recibir una respuesta, una bendición, se opone a Amalek para que el pueblo no la reciba. Recuerde, Israel estaba a punto de llegar a la tierra prometida. Por eso, hermanos, el pueblo no se puede dormir. ¿Cuánta falta, hermanos, nos hace tener hombres y mujeres fieles, intercedores? ¿Cuántos hombres fieles hay aquí? ¿Cuántas mujeres fieles hay aquí? ¿Cuántos intercedores, hermanos? La importancia de interceder, hermanos, por el hombre de Dios, por los siervos de Dios. Ese es el primer punto que estamos analizando a la luz de la palabra del Señor, hermanos. Efesios 2:2, vamos a ir ahí. Dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esa es la guerra que no podemos ignorar. Si usted analiza y es sensible al espíritu, vengas, hermanos, a los servicios de oración. Poca gente viene. Y cuando es el tiempo, y esto no solamente pasa aquí, esto pasa en todas las iglesias, el pueblo quiere entrar a una dimensión. El pueblo empieza a orar, pero viene el cansancio. Mucha gente se duerme. El que está aquí o los que están aquí intercediendo están clamando, quedan hasta sin voz.
y mucho pueblo dormido. Otros sentados con los brazos cruzados mirando, otros entrando y saliendo. Y esto, hermanos, es para que el pueblo despierte, porque así opera Amalek. El espíritu de Amalek así se manifiesta. Distrae al pueblo, duerme al pueblo, cansa al pueblo, ataca al pueblo, hermanos, para que vivan la miseria. Porque si usted se conecta con Dios, usted va a obtener gloria, usted va a recibir lo de Dios. Cristo lo dijo: el que me busca me encuentra, el que toca se le abre, el que pide se le da. Pero aquel que no lo hace, hermanos, vive en la miseria, espiritualmente hablando. No tiene gloria, no tiene gozo, no siente la presencia, no aprecia la gloria de Dios, le es indiferente a la presencia del Señor. No tiene respeto, no tiene reverencia, no hay conexión, no hay nada. ¿Por qué? Porque el espíritu de Amalek ha atrapado a muchos. Y estamos hablando de un tema trascendental, de un tema vital para nosotros. Estamos hablando del fruto del espíritu, no los frutos, aunque se manifiesta en muchísimas maneras. Es la esencia de todo. Pero cuando hablamos del fruto del espíritu, estamos hablando que todos los hijos e hijas, los redimidos, los lavados en la sangre del Cordero, tenemos que tener el fruto del espíritu en nosotros. Y antes de tocar cuál es el fruto del espíritu, vaya conmigo a Juan 15, del 1 al 5. Dice así, Juan 15 del 1 al 5. Aquí está hablando el Señor Jesucristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. De la única manera que vamos a permanecer en Él, hermanos, es bien fundamentados. Y es la manera que Cristo va a permanecer. Es la única manera que vamos a tener toda la esencia de Dios en nosotros. Dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permaneces en mí. Dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Cuando hay una separación, cuando un hombre, una mujer no quiere nada de Dios, no permanece, ya no está en Él, se desinteresa, no le busca, ya no ora, no lee, no escudriña, no medita, no aplica nada, hermanos, es donde mucha gente empieza a preguntarse: ¿por qué me va así en la vida? ¿Y por qué Dios no me responde? ¿Y por qué Dios permite tanto dolor? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y siempre cuestionando. Y aquí está la respuesta: si permanecen en mí, yo estaré en vosotros. No puede haber, hermanos, desgracia. Yo nunca estuve de acuerdo, ni estaría de acuerdo jamás con alguien que diga que hay una persona que tiene demonios y el Espíritu adentro, el Espíritu Santo. Eso no es posible. Si tú eres lleno, eres llena del Espíritu Santo, hermanos, no va a haber demonio, no va a haber nada ni nadie que se te meta, porque ahí está ocupado, está el Espíritu de vida. Los demonios no pueden estar donde está el Espíritu de Dios, porque hay libertad, hay poder, hay majestad, hay gloria. No soportan la gloria de Dios. Entonces, si permanecemos en Jesús, hermanos, solamente así podemos vencer y llevar mucho fruto. Ahora, pasan los meses, los días, los años, y mucha gente, hermanos, no da fruto, no llevamos fruto. Y hay algo muy serio en todo esto. Cuando yo apuntaba a este punto, hermanos, esto es algo que nos debe estremecer a cada uno. Yo me incluyo, todos estamos incluidos, no excluidos. Porque Jesús nos habla en una parábola de la higuera estéril en Lucas 13 del 6 al 9. Vamos a ir ahí.
Lucas 13 del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Aquí entra el Señor Jesús. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Nuevamente, hermanos, la viña. Y vino a buscar fruto en ella, y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Y mire la orden: córtala. Es una parábola. Dice: ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Es una parábola. Hermanos, el hombre del que se está hablando aquí en esta parábola representa al Padre, a Dios el Padre. Y cuando está hablando del que trabajaba en la viña, está hablando de Jesús, que intercede a favor de nosotros. ¿Cuánto tiempo había pasado ya sin dar fruto? Estaba plantado, estaba frondosa, aparentaba tener, y así mucha gente hoy en día. Así estamos muchos. Nos miramos como cristianos: wow, es una mujer, es un hombre de Dios. Pero cuando viene el Señor y Él espera ver el fruto del Espíritu, el fruto, no hay nada. Y mire, hermanos, aquí el Señor Jesús nos pone esto para meditar. Habían pasado 3 años. Es una parábola, pero es algo aplicativo para nosotros. Dice: hace 3 años que vengo a buscar fruto en la higuera y no encuentro nada. Y dice: córtala. ¿Para qué está inutilizando la tierra? Nada más está ahí de adorno. Córtala. Dice: entonces él le dijo: Señor, déjala todavía este año. ¿Sabía, hermanos, que aquí vemos muchos que deberíamos estar muertos? Yo soy uno de ellos. Pude haber muerto ya, hermanos. Muchos de aquí también estuvieron en el hospital, algunos inconscientes, algunos en accidentes. Pero el Señor dijo: lo voy a dejar. Mucha gente que se fue en el COVID. Pero como lo hemos dicho, hay más posibilidades, el 95%, que muramos en una autopista, en el freeway, que de COVID. Pero el Señor, el autor y dador de la vida, déjalo. Lo voy a dejar otro tiempecito más para que ordene su vida. La pregunta es, aquí habían pasado 3 años, ¿ok? ¿Cuántos años ya te dio el Señor para ordenar tu vida? ¿1 año? ¿10 años? ¿20 años? ¿40 años? ¿Cuánto tiempo tiene, hermanos, que el Señor dijo: córtalo, porque árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego? Pero qué bueno que tenemos a un Cristo que no es como nosotros, de crueles. Porque nosotros miramos a alguien y sí, se lo merece que le vaya de esa manera. Él se lo merece. Lo que siembra se cosecha. Qué bueno que Cristo no es así. Él dijo: dale chance, Señor, otro año más lo voy a abonar, voy a trabajarlo, voy a quitar lo que no sirve otro año más. Si no, entonces lo cortarás. Y viene Jesús y te arranca algo que no sirve, empieza a echar el abono y empieza a trabajar, y uno no se deja. Y sabe que, hermanos, va a llegar el día que, como dice aquí, si no da fruto, la cortarás después. ¿Cuánto tiempo nos ha dado el Señor para ordenarnos? Y muchos somos indiferentes. Mensajes, enseñanza, palabra, Dios hablando y hablando, y el Señor: un mensaje más, una oportunidad más. Padre, déjalo. Vamos a extenderle la vida para que ordene su vida. Y uno vive como si nunca va a morir, como si nunca nos vamos a ir de este mundo. Y muchos viven como si no existiera Dios. Por eso la Biblia, hermanos, habla del fruto del Espíritu. Es tiempo de que tengamos el fruto en nosotros. Hermanos, son 9 los frutos que están
registrados en Gálatas 5, 22 al 23. Le doy lectura, pero mire lo que habla en singular y en plural. Dice Gálatas 5, 22 al 23. Mas el fruto del Espíritu, no dice los frutos, el fruto, porque eso generaliza todo. Es la esencia, es la base, es la vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra estas cosas, dice la Biblia, no hay ley. Si no tenemos nada de eso, no tenemos el fruto del Espíritu. Si no hay amor, hermanos, aquí son 9. No quiere decir que en total son 9, hay más. Es la esencia, es todo. Si alguien no tiene amor, no ama a Dios. Mire, hermanos, Amalek, que significa maldito de Dios. La palabra del Señor habla que cualquiera que se levante en contra de Dios es un maldito de Dios. Dice la Biblia que si un ángel viene o una persona y trae un evangelio diferente al que está aquí en la palabra, sea anatema. Anatema significa sea maldito. Está escrito en la palabra, hermanos, que aquellos que no adoran a Dios y no quieren nada de Dios sean anatemas. En otras palabras, sean malditos. Si alguien no tiene el fruto, no tiene amor, no ama. Y lo contrario es el odio. Si la persona no tiene gozo, nunca, hermanos, en vez de estar contento, más bien los mundanos, hermanos, viven bien felices. Y muchos cristianos amargados, abrumados, preocupados. Si no tienen paz, Jesucristo lo dijo: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Si no tenemos la paz, no tenemos el fruto del Espíritu. Si no tenemos paciencia, si no somos, hermanos, si no tenemos benignidad, bondad o fe, no somos mansos, hermanos, no tenemos el fruto del Espíritu. En Efesios 5:9 habla del fruto del Espíritu también. Efesios 5:9. Porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Si un hijo de Dios tiene el fruto del Espíritu, debe de dar mucho fruto. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? La gran interrogante es: ¿estamos dando fruto? No contesten, hermanos. Así estamos bien. Hay que meditarlo. ¿Estamos dando fruto? ¿Qué tipo de cristiano eres? ¿Qué tipo de cristianos? Voy a tocar 5 tipos de personas, 3 tipos de personas, 2 tipos de personas. Vamos a ir a lo que dice la filosofía, a lo que dicen algunos conocedores y a lo que dice la Biblia. Tú identifícate, porque estamos hablando del fruto del Espíritu. Uno de los tipos de personas, hablando de los primeros 5 de acuerdo a la filosofía, hay personas o hay cristianos informados. Esos son los que saben mucha palabra, pero no viven la palabra. Son como los fariseos: la cabeza llena, el corazón vacío. Esos son los cristianos informados. Saben Biblia, la aplican cuando les conviene y cuando no, no. Esos son informados. Y están los desinformados, no los despistados, desinformados. Son los que no tienen conocimiento absoluto de la palabra, ni de la voluntad, ni la esencia, ni de la grey de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque no buscan a Dios, no tienen compromiso con Dios. Esos son los desinformados. No saben cómo envolverse en la obra de Dios, no tienen amor por la obra de Dios, ni amor por las cosas del Espíritu. Esos son los desinformados. No saben qué hacer, no saben cómo servir, es más, no saben qué es servir a Dios. También están los cristianos reformados. Les voy a poner un ejemplo de una casa. Los reformados son aquellos hermanos que solamente hacen arreglitos. Vamos a suponer, tú tienes una casa
O compras una casa y miras la pared, dices, oh, en vez de remodelar, pues tumbo esta pared, pongo pared nueva y le echo una pinturita arriba de la vieja, o quito la vieja y pongo pintura nueva. En el sentido espiritual hay gente así que no han cambiado, solamente están haciendo algunos arreglitos, algunos nada más. O sea, ya cambiaron su mundo, pero ahora no se dejan cambiar por Dios. Son gente, hermanos, que la boca no le ha cambiado, la lengua no le ha cambiado, lengua mentirosa, palabras obscenas, palabras malas. Gente, hermanos, que le encanta la mentira y se regocija en eso. Esa es la gente que ha hecho algunos arreglitos nada más. ¿Qué tipo de cristiano eres? Y también están los cristianos deformados. Y esto es serio, hermanos. Los cristianos deformados son los que ya perdieron la imagen de Jesucristo en sus vidas. Esos son los deformados que un día alabaron a Dios, sirvieron a Dios con todo su ser, pero ahora por eso los miras allá, hermanos. Qué tristeza. Algunos tal vez predicando o predicaron, algunos estuvieron en los altares y ahora están allá en el mundo, hermanos, tomando, diciendo malas palabras. Esas personas ya perdieron totalmente la imagen de Cristo en sus vidas. Son cristianos deformados. Y también, número 5, están los renacidos. Son los que nacieron de nuevo, hermanos. Son los que ahora ya tienen una vida nueva. Son los que ya dejaron el mundo. Son los que ya se convirtieron a Cristo. Son los que ya se bautizaron. Y toco este punto. Sé que estamos a punto de tener este domingo bautizo, hermanos. Son gente que ya tomó la decisión de nacer de nuevo. Nacer de nuevo no solamente, hermanos, del agua, sino del Espíritu. Los renacidos son aquellos que ya han nacido de nuevo. Esos son los 5 tipos de hombres, hermanos, que existen en el mundo. Pero también, según Ortega y Gasset, hay 2 clases de hombre: el hombre masa y el hombre unidad. El hombre masa es el consumidor de las grandes ideas, por ejemplo la radio, la televisión, las modas. En pocas palabras, es el hombre que se deja arrastrar por el mundo. Y el hombre unidad es el que va en contra del mundo. Es el pez vivo que va en contra de la corriente, porque el pez muerto se deja llevar por la corriente. Pero, hermanos, quiero decirle que estos filósofos, por ejemplo Pascal dijo, hay 2 tipos de hombres en este mundo: los que buscan a Dios de todo corazón porque no lo conocen, y los que le adoran de todo corazón porque sí lo conocen. Ahora, ¿quién eres tú? ¿El que lo adoras porque sí lo conoces, o lo adoras sin conocimiento? Ahora, Pablo, ya hablé de los 5, hablé de los 2 y ahora dejo estos 3. De acuerdo a la Biblia, en especial, el apóstol Pablo nos enseña en la Biblia que hay 3 tipos de hombres. Nosotros vamos, hermanos, a mirar y analizar, decir, wow, yo pensé que todo estaba bien conmigo, pero yo puedo estar en esta área. Pablo habló de que existen 3 tipos de hombres: el hombre carnal, el hombre espiritual y el hombre natural. 3 tipos de hombres: el carnal, el espiritual y el natural. El hombre carnal, hermanos, es el que vive conforme a la carne y de acuerdo también con el mundo. Es creyente, hermanos, pero vive como impío. No le teme a Dios, no ora, no escudriña la palabra, no le gusta ayudar en nada, no diezma, no ofrenda, no trabaja para el Señor, no se involucra en nada. El hombre carnal vive una vida desordenada. El hombre carnal le gusta que le sirvan, no le gusta servir, le gusta que le sirvan. El hombre carnal no percibe y no entiende las cosas del Espíritu. El hombre carnal vive, hermanos, en pocas palabras, como se le da la gana.
No conforme a la voluntad de Dios, sino como Él quiere vivir. Y el hombre espiritual, ¿cuántos espirituales hay aquí? Pocos, amén. Sabía que iba a pasar eso. El hombre espiritual es aquel que constantemente se preocupa por las cosas del espíritu y siempre está en comunión con Dios. Vive para Dios, hermanos, y agrada a Dios. Se preocupa siempre, hermanos, por la presencia y la esencia, todo lo que tiene que ver con Dios. Ese es el hombre espiritual. Cuando hablamos del hombre, hermanas, no diga, está dejando a un lado las... No, estás hablando de hombre y mujer. El hombre natural es aquel que vive como si Dios no existiera. Ese es el hombre natural, hermanos. Pero, ¿por qué hablar de esto? ¿Por qué estos puntos? La palabra del Señor nos dice que cada tic-tac del reloj más se acerca al Señor. Y todo árbol que no dé fruto será cortado. Tú y yo somos comparados a esos árboles. Jesús dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, vosotros los pámpanos. Y el que no dé fruto, hermanos, será cortado. ¿Por qué en el ámbito espiritual no tenemos el fruto del Espíritu? ¿Acaso no deberíamos ya tenerlo? Esta palabra es para los que ya tienen tiempo en el Evangelio, en los caminos del Señor. Si hay algún nuevo, no se preocupe, usted puede integrarse a todo esto. Pero le hablo a gente que ya tiene tiempo en el Señor, tiene años ya en el Evangelio, que ya conoce la palabra. Esta palabra es para nosotros. Ya deberíamos, hermanos, de dar fruto o de tener el fruto del Espíritu en nosotros y con nosotros. Y el último punto que tocaré con ustedes es sobre aprovechar bien el tiempo. Es un punto, hermanos, tremendo, sobre no malgastar. Y eso generaliza muchas cosas. Lucas 15, del 11 al 32. No voy a leer todo, pero leo los primeros versículos. Voy a invitarle, hermanos, a que usted vaya conmigo. Vaya a la Biblia, los que tienen Biblia, los que pueden mirar la pantalla, miren la pantalla. Y vamos a subrayar algunas cositas que le aseguro, hermanos, que va a ayudar mucho. Estamos hablando en este tema el fruto del Espíritu. Y si tú tienes el fruto del Espíritu, hermanos, vas a aprovechar bien el tiempo. El tiempo es vanamente despreciado en la vida y muy amado en la muerte. Si alguien de la muerte se levantara, ¿qué cree que haría, hermanos? No despreciaría ni un minuto. Cuando Jesucristo resucitaba a alguien, nunca, hermanos, le dijo: tienes que diezmar, tienes que hacer esto. Jamás, porque ellos sabían que había después de la muerte. Recuérdese del rico en la parábola de Lucas 16. Él le pedía al Señor solamente unos minutos para salir del lugar de tormento y arrepentirse, pero era tarde. ¿Estamos aprovechando el tiempo? Si tenemos el fruto del Espíritu, hermanos, nuestro entorno tiene que ser diferente. Lucas 15 del 11 en adelante, ¿lo tiene? Aquí habla de la parábola del hijo pródigo. Y usted apunte lo siguiente. Aquí nos habla de dos hijos pródigos. Dos. Vamos a ver por qué. 11. También dijo: un hombre tenía dos hijos. Lea conmigo. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y subraye esto, hermano, subráyelo. Y les repartió los bienes. Y a los dos. Porque tenemos un concepto de el hijo pródigo. El hijo pródigo. Pero ¿qué hizo el padre? No solamente a uno le dio los bienes, al que se los pidió. El padre a los dos les repartió los bienes. Verso 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor, subraya esta palabra, se fue
lejos. Subraya esa palabra, se fue lejos, a una provincia apartada, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició. Pero usted subraye la palabra se fue lejos. Se fue lejos. Es una parábola. Vamos a detallar lo siguiente. El Padre, hermanos, mencionado aquí es Dios. En este pasaje Jesús relata cómo es el amor del Padre, de nuestro Señor, de nuestro Creador. Y para que podamos entender el amor de Dios que nos ama por igual, relata que había un hombre que tenía 2 hijos. Pero uno le dijo: dame la herencia, dame la parte que me corresponde. El pedirle eso a un padre mientras estaba vivo era una ofensa. Sin embargo, este hijo se la pidió. El padre no se rehusó. Podría haberle dicho: no has trabajado, ¿por qué crees que tú mereces? Él no alegó, no quiso discutir. Y está hablando que Dios es así, hermanos. Dios permite muchas veces que a nuestro criterio, porque le decimos: Señor, déjame probar el mundo. Muchos jóvenes: voy a ver si agarro un testimonio, tengo algo que contar después, déjame ir y después regreso. Muchos no regresan. Pero el padre le dijo: está bien. Y a los dos les repartió sus bienes. Pasó el tiempo, pasaron los días, dice, y el hijo menor se fue lejos. Esa distancia que habla de la provincia apartada no existe en el mapa. Cartográficamente hablando, hermanos, si usted mire su teléfono. Esto es cartográfico a nivel de cartografía. Si usted agarra, por ejemplo, el mapa, si usted observa en la cartografía, usted va a mirar el mapa. Por ejemplo, mira Canadá, mira México y mira la parte, ¿verdad?, de Sudamérica o de Centroamérica. Usted puede mirar, bueno, el Canadá de México, usted con los dedos así a centímetros puede decir, o México de Estados Unidos está así, ¿verdad? Con los dedos usted en el mapa, esto es cartografía, usted puede decir, bueno, son centímetros o pulgadas de distancia a nivel cartográfico. Pero en la realidad no son pulgadas de distancia. En la realidad, hermanos, es que son miles de millas de distancia. Lo que está hablando aquí en la parábola, hermanos, es Mateo 15:8. Vaya conmigo. Cuando la Biblia habla de que se fue lejos, está hablando de una distancia que el hombre pone y la barrera entre el hombre y Dios. Mateo 15:8 dice: este pueblo, léalo conmigo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ahora analice lo siguiente: ¿qué distancia hay de el corazón a los labios? Analícelo. De eso está hablando la palabra. Este pueblo de labios me honra, de labios al corazón es muy cerca, ¿no? Pero en el ámbito espiritual, cuando una persona está a centímetros de Dios, o estás a unas pulgadas de Dios, estás lejos de Dios. Por eso dice la Biblia que Él, hermanos, se fue lejos. Y la palabra del Señor nos dice ahí mismo en el verso 13: juntándolo todo, se fue lejos de una provincia y ahí desperdició sus bienes y viviendo perdidamente. Bajo el tema del fruto del Espíritu, está escrito para el pueblo de Dios que aprovechemos, como dice Efesios 5:16, dice: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Este hijo se fue en la parábola, se fue lejos. Quiere decir que cuando usted se aparta del Señor por muy
que diga usted: yo estoy poquito, retirado poquito de Dios. Estás lejos de Dios. Ahora este muchacho, este joven se fue, y la Biblia dice que juntó todo. Lo juntó todo y desperdició y malgastó. Y ahí entramos a lo que es el valor del tiempo. Mire, es un pecado, hermanos, malgastar no solamente el tiempo, sino todo lo que Dios te ha dado. Este muchacho malgastó su juventud. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Y jóvenes adultos, vamos ahí incluidos. Muchos jóvenes malgastan su tiempo. Antes era la televisión, ahorita vino la revolución del celular, y es un pecado malgastar. Y cuando hablamos de malgastar, estamos hablando de mayordomía y de una mala administración también. Es un pecado malgastar. Él malgastó su tiempo, él malgastó su juventud, él malgastó sus ojos. ¿Por qué sus ojos? Porque con esos ojos jóvenes él podía percibir y ver más de Dios. Hay muchos que están gastando sus ojos viendo cosas que no deberían de ver, que únicamente esos ojos serían para ver la gloria de Dios. Hay muchos que están gastando sus fuerzas. Amén. Hay muchos hermanos que están gastando tantas cosas. Y cuando hablamos, hermanos, del malgastar, es todo. Todo. ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿En qué estamos malgastando nuestro tiempo? El Señor ya va a regresar, lo sabemos, lo escuchamos. Y este muchacho, hermanos, nos da una lección el Señor a través de esto. Vivió perdidamente, y el Padre todos los días miraba. Quiere decir que siempre Dios está esperando. Va a haber un día que ya no va a ser así. Por eso Apocalipsis habla que la puerta, hay una puerta abierta, pero un día se va a cerrar. Como en la parábola, el Padre está mirando y esperando. Y cuando hablamos de los hijos pródigos, está hablando de un pueblo, o de los pueblos del que tiene el fruto del Espíritu y del que no tiene el fruto. ¿Por qué? Mire, qué ingratos. Uno malgastó, y aparentemente es el malo el que se fue. Se fue, vivió perdido, malgastó, acabó apacentando cerdos, deseaba de las algarrobas, esa semilla que se ponía a secar y se daba allá en el Oriente Medio. No era la comida como en Latinoamérica se le da a los cerdos. Él deseaba comer esa comida. No tenía después ni qué comer, apacentaba cerdos, algo que era una ofensa, una aberración, una humillación para un judío. Pero así terminó él. Hay mucha gente que termina con los cerdos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Señor? Él reaccionó, gloria a Dios. Cuando él, hermano, se miró perdido y por el estómago. ¿Sabía que él regresó por el estómago? Por el hambre. Por lo que haya sido, alzó sus ojos. Él volvió en sí y dijo: en la casa de mi padre hay mucha comida, hay muchos jornaleros y nadie perece o carece de comida. Me levantaré e iré a mi padre. Eso es lo que deberíamos hacer nosotros. Aquellos que se han apartado y se han ido a la provincia apartada, al mundo o lejos de Dios, es el tiempo de que diga: momento, he pecado. Le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, pero vendré a mi Padre. La Biblia dice que este muchacho se levantó, y el padre, ¿qué hizo, hermano? No dijo: oh, querías la herencia, ahora váyase, ya no lo quiero aquí. No, el padre estaba todos los días mirando si el hijo volvía o no volvía. Y la Biblia dice que un día a lo lejos miró ese hijo perdido que venía hacia él, y el padre corrió a su encuentro y lo abrazó, le dio un anillo, le vistió de vestiduras reales. Eso tiene que ver con lo que hace el Cordero de Dios o nuestro Padre Celestial. Y dijo: maten el becerro gordo o el toro gordo, vamos a hacer una fiesta. Y mire, mataron el toro gordo, hicieron las fiestas, empezaron las danzas, el jubileo, los tambores, la música, etcétera. Buen ambiente, la comida. Y el hijo, el otro, que se había quedado, hermanos,
Dijo, ¿qué es ese alboroto? Oh, es que regresó tu hermano, el que se había ido, y ya regresó. Y tu papá pues ordenó que le pusieran el anillo, que mataran el toro gordo y que se hiciera esta fiesta en honor a él. Y el hijo, en vez de alegrarse, hermanos, eso estamos hablando del fruto del Espíritu. Hay dos clases de hombres: el que tiene el fruto y el que no tiene. El que tiene el amor de Dios y el que tiene celos. Porque hay gente que se quiere levantar y luego los celos. ¿Y por qué a mí no y a él sí? Bueno, Dios mira el corazón. A lo mejor tú tienes mucho tiempo y quieres que te rueguen. Viene otro dispuesto, otra dispuesta. A esa Dios la va a usar, porque tiene un corazón dispuesto. Y este muchacho, en vez de alegrarse, hermanos, viene y le reclama al padre. Le dice: padre, ¿qué es esto? Oh, es que tu hermano ha vuelto. Pero si a mí nunca me has dado un cabrito. Mire nada más este muchacho. Recuerdes que leímos que el padre les repartió los bienes a los dos. A los dos. Ahora, si él no había comido un cabrito, no había hecho fiesta, porque no quería, o porque era un marro, como decimos, ¿verdad? Duro, hermanos, que no quería gastar. Hay gente así, hermanos, que quiere que todo le hagan, ¿verdad? Así era él: todo para mí, no voy a gastar nada, que lo gaste mi padre. Pero el punto aquí, hermanos, es de que él, si no había hecho una fiesta, es porque no quería. El padre le dijo: mira, todo lo que tengo, hay demasiado ganado, hay muchos cabritos, todo es tuyo. Pero tu hermano que estaba perdido, ha vuelto, y por eso hay que celebrarlo, hay que estar contentos. Eso es lo que Dios nos está enseñando, hermanos. ¿Qué tipo de persona eres? O de los hijos pródigos, de los dos, ¿qué tipo eres tú? A lo mejor tú te fuiste al mundo, gloria a Dios, porque Dios te tomó, veniste a Él y el Padre te recibió con los brazos abiertos. Y qué lindo, hermanos, mire qué lindo. Es personas que se fueron, se arrepintieron y vinieron. Pero qué terrible es gente que está adentro, como los fariseos, pero con un corazón sucio, un corazón malvado, que no tiene fruto del Espíritu, no tiene amor, no tiene gozo, no tiene paz, tiene celo, tiene envidia, tiene todo lo opuesto al Señor. Y el Señor quiere, hermanos, que nosotros nos retornemos a Él. En este punto de aprovechar bien el tiempo, hermanos, de que no malgastemos, que nos ministremos bien, hermanos, en lo que nosotros estamos haciendo para el Señor. Voy a pedirle que se ponga de pie. Culmino con esto. ¿Qué tipo de cristiano eres tú, hermano? Recuerda estos 3 puntos. Hazlos parte de tu vida y podremos llegar muy lejos. Recuerde que la guerra es real, hermanos, y que el espíritu de Amalek ataca al pueblo hoy en día todavía. Y que de la única manera que vamos a vencer es orando, subiendo al monte. Hay batallas que se pelean en el valle, pero la victoria se lleva en lo alto, hermanos, allá en lo alto. Y eso es lo que hay que hacer: buscar en lo alto, en oración. Y vamos a orar juntos, hermanos. Vamos a orar por los pastores, el liderazgo. Vamos a seguir levantando las manos, hermanos, de esos siervos que se cansan. Moisés se cansó, pero qué lindo es tener, hermanos, ese apoyo, que cuando el siervo baje la mano, ahí entra el liderazgo, ahí entra cada uno de ustedes, decirle: varón de Dios, y levantar la mano e interceder a favor de él, e interceder al favor del pueblo. Pero también el pueblo de Dios, hermanos, todo el pueblo, ¿verdad?, en una misma conexión. Y la oración debe de ser, hermanos, que haya en nosotros el fruto del Espíritu. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, entrego
esta palabra que es tuya, no es mía, es tu palabra de vida. Son las directrices tuyas para nosotros. Ayúdanos, Señor, a llevar fruto en ti, porque ya hemos sido limpiados por tu palabra que nos has hablado. Y cuando recibimos tu Espíritu, fuimos complementados y presentados limpios delante del Padre. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti y llevar fruto. Quita, Señor, limpia todo aquello que estorba para el crecimiento y para que haya fruto en muchas vidas, en muchos hermanos, hermanas, para que podamos en ti, Jesús, llevar mucho fruto. Porque tú dijiste: permaneced en mí y yo en vosotros. Llénanos, Señor, y ayúdanos a no distanciarnos jamás de ti. Por muy poco que nosotros como humanos digamos: esto no es mucho, esto no es nada, una mentira o una falta, un pecado, Señor, que jamás nos apartemos, porque hemos mirado a la luz de tu palabra que algo pequeño aquí, allá es demasiado, y la realidad es otra a nuestra realidad. Enséñanos a estar conectados siempre contigo, Señor. Gracias te damos por esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios del cielo. Amén.